Lázaro, tú hablabas de los lamebotas y vamos a hacer un pequeño repaso al lamebotismo dentro de esta gusanera excubana eh, que anida en Miami, en Madrid y en otros lugares del mundo. Leemos una petición esta petición fue publicada por primera vez en el año 2021, cuando hubo aquellas protestas precisamente a causa de las condiciones económicas que provoca el bloqueo y la asfixia total a la economía cubana por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una petición para una intervención militar de Estados Unidos en Cuba, lanzada por un tal Leo Juvier Hendrik. Recordemos, este Oh, individuo es un gusano que se infiltró en el movimiento de cubanos y cubanas patriotas que residen en Europa. Se infiltró allí para conseguir información, para conseguir correos electrónicos, etcétera. Bueno, un personaje realmente bueno, nauseabundo, un verdadero lamebotas y posiblemente hasta un agente directo del gobierno de Estados Unidos. Y luego tenemos al señor Yotuel Romero, que publicaba un cartel con un billete de pesos cubanos con la cara de Marco Rubio, joder. es decir, del asesino que está asesinando al pueblo cubano y provocándole su falta de medicamentos y alimentos, y con la leyenda de Ya viene llegando, Patria y Vida. Recordemos que Ya viene llegando es la canción de Willy Chirino del año 1994, que ya ha llovido y todavía no ha llegado lo que ellos quieren. Ujú. Es decir, es el apoyo explícito por parte del Leo, este que acabo de citar, por parte de Yotuel Romero, a la asfixia absoluta, a la política de Estados Unidos, a la política de bombardeos a Venezuela, de chantaje, de presión económica, incluso de intervención militar en su propio país o en el país que fue el suyo, en el que nacieron, aunque este Yotuel Romero salió de allí a los 18, 19 años, durante muchos años estuvo en Europa como migrante, incluso durmiendo en la calle, él lo ha dicho, ahora es un millonario, hay que decirlo, un millonario en gran parte gracias a la política, gracias a su alianza con la mafia gusana de Miami. Ahora tiene un gran chalet en Miami, una gran casa en Madrid, un sinvergüenza que tiene todos los platos de televisión, las estaciones de radio a su servicio. Nadie le hace ninguna pregunta incómoda, como por ejemplo, ¿cómo puede usted apoyar al Estado de Israel en su genocidio de Palestina? Y lo hace, lo ha publicado. ¿Cómo es posible que usted hable de la democracia y los derechos humanos en Cuba y esté apoyando al señor Marco Rubio, que acaba de dirigir junto con todo su equipo un bombardeo contra un país que ha causado 100 muertos? Que está dispuesto a apoyar que hagan lo mismo en Cuba, que esté apoyando al gobierno que está presionando a su propio país a través de la asfixia económica más brutal, que haya pedido sanciones en la Casa Blanca y en la Unión Europea contra su propio país. ¿Cómo es posible? Bueno, Gerardo Hernández Nordelo, esta persona que sí es una persona digna y que se tiró un montón de años en la cárcel en Estados Unidos precisamente por defender a su país, nos dice: hubo una época en la que se podía estar en contra de la revolución cubana sin ser un vendepatrias y un lamebotas de los yanquis. Y aquí aparece una fotografía con un gusano de estos lamiéndole las botas a un marine norteamericano. Lázaro, Bueno, es que ya ¿qué se puede decir? ¿Qué no, más se puede ¿qué decir? más se puede decir? Efectivamente, mira, de verdad que has mencionado o has dicho una palabra que viene justo a lo que representan esta gente, gente nauseabunda, totalmente desnaturalizada, desclasada y lejos, lejos de, pero lejísimo del sentimiento del pueblo cubano. Lo tiene difícil el imperialismo de los Estados Unidos con Cuba. Hay análisis que bueno, nosotros lo podemos hacer también desde nuestra experiencia, de nuestro conocimiento de la historia, pero no cabe duda que
Cuba es algo diferente, muy diferente en el contexto regional, y por eso Estados Unidos, a pesar de todos los esfuerzos, y está bien, este individuo de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, es como es, lo hemos estado viendo, lo hemos estado escuchando. Es una persona que, si tiene, digamos, una virtud, es que habla claro, o sea, dice las cosas, no se esconde, habla de que, bueno, que Cuba pues tendría que arrasar, oiga, qué expresión, arrasar, Entrar y bombardear un país, porque ya no, ya se agotó, digamos, los recursos para seguir ahogando a un pueblo cubano, y que finalmente esas acciones ilegales pues cumplan con el tristemente célebre memorando del Este en Mallory, es decir, que el pueblo se levante contra su propio gobierno y derrote a la Revolución Cubana. O sea, el mismo pueblo que es el protagonista de la revolución, de una obra enorme que no tiene paralelo en la región ni el mundo, como es la Revolución Cubana, el camino propio de los patriotas, de los revolucionarios cubanos, ante la permanente amenaza y hostigamiento de una potencia imperialista como Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay elementos que sirven vilmente a esos intereses neofascistas de Estados Unidos. Hablan de libertad y no, tienen tanta ignorancia que no se dan cuenta, no pueden darse cuenta por la estupidez que le asiste, por la ignorancia que le asiste, de que eso significa esclavitud. Esclavitud para el pueblo cubano. Pero no tienen mente, no tienen cerebro para discernir eso. Sencillamente porque las mentes ya están colonizadas, y entonces uno ve las tonterías de Yotuel. Has mencionado un individuo que efectivamente... Tú le conoces, ¿no? Sí, sí, se introdujo dentro de la organización de un evento importante europeo, donde participan únicamente los patriotas cubanos que estamos en Europa, y se infiltra, y efectivamente hizo un daño. Al final se descubrió, se desmontó todo, pero hizo un daño. Este individuo, pues, bueno, reside en Bélgica, en Bruselas, viaja a Estados Unidos. O sea, es una pieza movible que lo que busca es primero contaminar a las personas, a los cubanos y cubanas que apoyan firmemente a la Revolución Cubana y el pueblo cubano. Hay una solidaridad que también se extiende a personas dignas, personas conscientes de España, de Italia, en Bélgica también, es decir, los que residen en Europa, pero tienen un sentimiento patriótico y de solidaridad para con el pueblo cubano. Bueno, este Leo Juvier se llama el individuo. Sí, sí. Pues eso trató de meterse y contaminar y distorsionar. Bueno, fue descubierto, fue apartado, y me sorprende que resurja ahora otra vez. Pidiendo una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Además, reconoce este sinvergüenza en su texto, reconoce que la situación de falta de medicamentos, bueno, la situación que es provocada por lo que ellos apoyan, ¿no? Sí, efectivamente. Pero lo que están reconociendo es que, como todos esos problemas y esa situación en casos ya humanitaria no ha dado el resultado que quieren, lo que piden es Sí, ya el zarpazo final. Sí, ¿no? sí. Ya lo que quieren es que... Pero fíjate, qué rastreros son. Y es que no hay calificativo para esta gente. Le piden a Estados Unidos. O sea, le piden nada más y nada menos a Estados Unidos que invada el país. ¿Qué van a hacer esa gente? Vaya, esa gente, ¿qué van a hacer después? Porque en este caso, si usted está participando o es parte de una guerra, de algo criminal, ilegal también, por supuesto, contra el país que te vio nacer, ¿qué lugar tú vas a ocupar ahí? Bueno, eres un soldado, eres un marine más, y agárrate a las consecuencias, ¿no? Ahí está.
Ahí está. Ahí, precisamente, a ver dónde se van a meter. Porque, sí, si anima, tú, tanto el Leo Juvier como el Yotuel, pues lógicamente tienen que dar el ejemplo, es decir, poniéndose en la primera línea de combate. Ujú. ¿Eh? Veremos, yo creo que sí, son tan valientes que Sí, ahí les sí, veremos. sí.